primero que quiero preguntarte es cómo llegó a ti White Lines o cómo llegaste tú a White Lines. Bueno, yo tengo agentes en Los Ángeles, que es donde vivo en California ahora, y ellos fueron los que me contactaron a través de la oficina en Londres, sabían del proyecto de Alex Pina, y bueno, pues estaban buscando directores y obviamente yo tenía además la conveniencia o ventaja de que hablaba tanto inglés como castellano, sabiendo que la serie iba a ser una serie donde la mitad de los actores iban a ser ingleses hablando inglés y la otra mitad actores españoles hablando en castellano y obviamente en inglés entre ellos también. Entonces pensaron en mí un poco por esa posibilidad de las dos lenguas y bueno, luego Alex vio mi trabajo, le gustó y me invitaron a unirme al proyecto. Me imagino que solo con saber que está Netflix y Alex Pina ya uno quiere participar, pero cuando leíste pues un poco los guiones de White Lines, ¿qué fue lo que más te llamó la atención o te atrapó de la serie? Bueno, yo cuando me contactaron leí los dos primeros guiones y la verdad es que eran unos guiones muy fuertes, con mucha energía, muy divertidos, con muchos giros, unos personajes que eran realmente fascinantes y digamos que creaba el mundo de la serie, que era un mundo muy atractivo por muchos motivos, ¿no? Entonces, bueno, conociendo también el trabajo anterior de Alex y leyendo los guiones, pensé, pues bueno, esto es una golosina, esto es una joya, ¿no? Además, qué mejor que irse a rodar a Ibiza una serie de este tipo, ¿no? Es El una paquete era muy bonito. Es una serie que yo he sentido súper intensa porque te lleva de un sitio a otro en un momento, tiene muchas tramas que además van, pues a veces se unen, no te deja respirar pero en el buen sentido, o sea, estás siempre pegado. Y tú desde el punto de vista, ya no solo como director, sino como espectador, en un momento de tanta producción como hay ahora, ¿qué crees que aporta White Lines al panorama? Pero yo creo que un poco como has dicho tú, es una serie que es muy poco convencional en el storytelling, en la manera de contar las historias. Aunque si Alex lo ha hecho ya anteriormente, por ejemplo, lo hizo en El Embarcadero, en el sentido que hay varias tramas en diferentes momentos de tiempo. En este caso tenemos la trama de hace 20 años y la trama contemporánea de hoy en día, ¿no? Entonces hay un auténtico ir y venir del pasado y el presente, e incluso dentro del presente hay un ir y venir entre lo que ocurrió esta mañana y lo que ocurrió esta noche. La serie está llena de flashbacks y flash forwards. Entonces esto es muy interesante desde el punto de vista creativo. Yo creo tanto como espectador es muy interesante porque te mantiene en el filo, en el borde de tu asiento constantemente porque estás intentando entender qué es lo que está pasando. De alguna manera, esta serie es un thriller constantemente, no solo por la historia que cuenta, sino también por cómo está contada. Y eso yo creo que es muy interesante. Esa es la novedad de esta serie del trabajo de Alex Pina. Como dices, hay la mitad de los actores son ingleses, hablan en inglés, la otra mitad en español. Y bueno, vamos estando más acostumbrados a esta unión de mercados, pues ya lo hemos visto en otras series, como por ejemplo se me ocurre El Infiltrado, que además también estaba ambientada en Baleares, pero quizá aquí se ve como de una manera más continua esta unión. A mí me ha parecido increíble que haya escenas en las que se hable casi simultáneamente tres idiomas. ¿Cómo se trabaja eso desde la dirección? Con los actores, con el equipo, porque me imagino que no todo el mundo hablaría inglés y no todo el mundo evidentemente hablaría castellano. Bueno, es interesante. Como tú dices, en la serie hay muchos. Digamos que la serie refleja de una manera muy fidel, no sé si esto es una palabra castellana, perdón, lleva mucho tiempo, bueno, con mucha fidelidad, perdona, muestra de una manera con mucha fidelidad el mundo de Ibiza. Y el mundo de Ibiza es un mundo bilingüe. Bilingüe, trilingüe, es decir, allí se habla de todo. La gente que hay en Ibiza es de muchas nacionalidades. Entonces, en la serie, bueno, la historia cuenta eso. Personajes que hablan en castellano, en inglés y que en la misma escena están hablándose en dos idiomas al mismo tiempo. Entonces, desde el punto de vista de la producción, como te decía, como director, yo tengo la ventaja de conocer los dos mundos, de haber crecido obviamente en Madrid, de haber vivido en España durante muchos años, haber vivido también en Estados Unidos, en fin. En ese caso no solo soy bilingüe, sino también soy bicultural. Entonces, para mí era muy fácil. Debo decir que la mayor parte del equipo técnico era también bilingüe, entonces, sobre todo los españoles. Entonces eso obviamente lo hacía muy fácil. El equipo inglés no siempre hablaba castellano
Pero bueno, yo creo que hay un lenguaje universal en el cine y entonces con buena voluntad y sobre todo con la ayuda de los técnicos españoles que hablaban inglés también, pues al final se entendía todo el mundo. Y también había técnicos ingleses que hablaban castellano, obviamente, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita. Hay que decir que lo que hicimos no es nuevo tampoco. Es decir, cuando Clint Eastwood rodaba los Spaghetti Westerns en Almería con Sergio Leone, allí ninguna, había crew italiana rodando en España con un actor en inglés. Y bueno, yo la verdad tuve la ocasión de conocer a Clint Eastwood y le pregunté, ¿cómo hacíais en esos rodajes? ¿No? El hecho de que bueno, cada uno hablaba una lengua, ¿no? ¿Cómo era aquello, no? Y él me dijo, dice, bueno, yo creo que me estaba tomando el pelo, pero me dijo, por eso hablo tan poco en la película. Qué bueno. A Sí. mí, una de las cosas que me ha, como que me ha llegado mucho es esa capacidad que habéis tenido de verdad retratar la situación de Ibiza de una manera tan fiel y que además creo que nos puede sorprender mucho aquí dentro de España porque yo digamos que lo he descubierto este año por una amiga, pero yo no sabía que había gente que podía vivir allí desde hace tantos años y no saber ni papa de español. O sea, está ahí tanto el costumbrismo español como el guiri, está todo perfectamente casado y me parece algo súper complicado de además mostrar tan claramente en medio de un thriller, que al final el espectador está a lo que está. Sí, yo creo que esto es la genialidad de los guiones de Alex Pina, ¿no? De la serie. El hecho de haber retratado también esos diferentes microcosmos que existen en Ibiza. Existen en otras islas, en otros lugares también de España, ¿no? En la costa o en fin, Menorca, en fin, hay muchos, Formentera, existe estos microcosmos, estos micromundos existen en todo el territorio. Lo que pasa es que obviamente, sí, a veces no te das cuenta porque tú no perteneces a ellos, entonces ni te imaginas que están estos expatriados de sus países, ¿no? Viviendo allí, haciendo una vida como si estuviesen, pues en este caso, como si estuviesen en Inglaterra, ¿no? Otra de los aspectos que más allá de la trama, de la que no quiero comentar mucho porque evidentemente se ha estrenado hace poco y podemos hacer spoilers muy fácilmente, ha sido que pese que hay escenas que son muy violentas, hay una estética muy bella en toda la serie. Antes, de hecho, mencionabas el embarcadero y la paleta de colores me recuerda en ciertos momentos cómo se trabaja esa estética tan bella con escenas tan complicadas de rodar y también de ver, porque hay escenas muy duras y además siendo varios directores, porque no lleváis todos los mismos capítulos. Sí, bueno, yo creo que o sea, hay un elemento, Ibiza es bonita. Ibiza es bonita. Es decir, en el contar la historia hemos contado lo que es Ibiza. Ibiza es un paraíso. Entonces cuentas la belleza de ese paraíso. La isla, el agua, ese mundo sensual, esos cuerpos jóvenes, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también es un mundo cruel, si quieres, un mundo de locura, es un mundo, igual cruel no es la palabra, es un mundo de locura, de desenfreno, de caos. Y en ese caos, en nuestra historia, pues hay lugar también para la violencia, para los excesos. Es una serie con muchos excesos. Entonces, sí, está todo retratado de una manera pues, muy bonita. Obviamente, la violencia cuando es violencia, pero creo que más que violencia lo que tiene la serie son excesos. Hay exceso de todo. Y ese es el mundo de Ibiza. Es un mundo de excesos y no contaremos de qué va la serie, pero eso yo creo que también es un poco el atractivo para el espectador, es decir, asomarse a un mundo al que a lo mejor tú no perteneces o a lo mejor al que has pertenecido una semana que estuviste allí, por así decirlo, y ya te sorprendió y es un mundo fascinante, ¿no? Entonces cuenta la historia de estos personajes en ese mundo fascinante. Y a nivel profesional, ¿qué has sacado tú de esta experiencia, ahora mirándolo un poco en el tiempo? Bueno, fue una experiencia muy interesante y bueno, fascinante. Es un proyecto muy ambicioso. Rodamos en situaciones que a veces eran complicadas. Te pongo un ejemplo. Y localizamos las playas donde íbamos a rodar y teníamos unas playas perfectas. Nos fuimos a un fin de semana a casa, regresamos a la isla y de repente durante el fin de semana había habido una tormenta y ya no existía playa. El mar se había llevado toda la arena, entonces de repente tienes que encontrar otra playa donde vas a estar rodando 3 días y te hace falta para la próxima semana. Lo cual parece que es fácil, no hay playas en la isla y tal, pero en realidad es muy complicado porque necesitas un espacio donde puedas rodar, donde no sea invasivo con el medio ambiente, donde no vayas a molestar tampoco a los locales. Y entonces, en ese sentido, fue un rodaje con muchos, no muchos imprevistos, pero desde luego con situaciones que dices, wow, es una serie ambiciosa y de repente dependes obviamente de la naturaleza, que a veces te tuerce el brazo.
Como directora has tocado corto, además con mucho éxito, has tocado largo y ahora estás tocando las series, además en un momento en el que se está apostando muy fuertemente por las series. ¿Cómo ves tú el mercado actual, audiovisual? Bueno, yo creo que es un buen momento, obviamente, y más ahora por los motivos de la pandemia, las salas cinematográficas pues, van a estar cerradas durante un tiempo, van a estar afectadas con, pues, bueno, pues, con la situación que es, ¿no? Entonces, en ese sentido, curiosamente hay un lado positivo de todo esto, que es que la gente está viendo más cine que nunca. Lo está viendo en la televisión, o lo está viendo en el ordenador, o en el teléfono. Está viendo más contenido audiovisual que nunca, lo cual es increíble. Entonces, por un lado, bueno, hay que decir, pues bueno, un día volveremos al cine, a lo mejor empezaremos con los cines al aire libre, y otros iremos a las salas, ¿no? Para poder compartir esa experiencia común de muchas personas, pero al mismo tiempo, mientras tanto, pues podemos ver el cine en casa. Y en ese sentido, lo bonito de todo, yo creo, es que las historias que se están contando ahora, como en este caso, White Lines en Netflix, son historias tan grandes como eran las películas en cine hace 20 años o 40 años. Es decir, lo bonito es que la televisión o el contenido que se ve ahora en casa se ha elevado. Está hecho tan bien como cualquier película que se ha podido hacer en cualquier momento de la historia del cine. Hay una calidad no solo en la forma, pero también en los contenidos, y eso es importante. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento en ese sentido. Es decir, podemos ver películas que antes eran completamente imposibles de ver. Ahora prácticamente está todo disponible. Entonces, pues eso es muy positivo, yo creo. Además de tocar todos los palos, por así decirlo, has tocado también diferentes mercados, porque has trabajado pues en España, has trabajado en Italia, en Estados Unidos, que es donde estás ahora mismo. Evidentemente la globalización y la occidentalización existe, pero ¿has notado diferencias entre mercados y sobre todo qué has sacado de cada uno de ellos que te han ido formando a ti como director? Bueno, reconozco que yo en mi caso lo considero que he tenido mucha suerte. Empecé en España, obviamente, rodando mi cortometraje. Mi primer cortometraje lo rodé en Barcelona. Luego mi primera película, que era una producción española, la rodé en Argentina. Eh, por motivos de la vida me encontré rodando un largometraje en Italia que terminó siendo un taquillazo. En muchos años fue la película más taquillera. Y eventualmente en España hicieron el remake, Tengo ganas de ti, me parece que se llamaba. Entonces, pues bueno, eso hizo que me quedase en Italia durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, cada país ofrecía una oportunidad de rodar un género diferente porque no te conocía nadie, entonces te ofrecían un trabajo sin saber de dónde venías. Entonces, en España rodé una comedia romántica, en Italia rodé una romantic comedy. En Italia me quedé, como te decía, unos cuantos años porque de repente, pues bueno, ante ese éxito, pues era muy fácil quedarse allí. Italia es un país precioso, ¿por qué no? Empecé a hacer muchas comedias románticas allí. No muchas, quiero decir, eran los proyectos que me llegaban eran comedias románticas. Entonces lo que hice allí fue, pues hice otras 2 películas que eran comedias románticas. Y en un momento dado tuve la oportunidad de rodar una película en Inglaterra. Siendo otro país, de repente me encontré haciendo mi primera película, pero esta vez en inglés, en otra cultura, por así decirlo. Y allí lo que estaba rodando era un thriller de acción. Entonces fue maravilloso porque, por ejemplo, en Italia nunca nadie se podría imaginar que yo podría hacer un thriller de acción. La película que rodé en Inglaterra me llevó a Estados Unidos, la película funcionó muy bien internacionalmente y bueno, en Estados Unidos terminé rodando una película con Halle Berry, Kidnap, secuestrado, creo que se llamaba en España. Entonces es una película de acción. Entonces he tenido un poco la oportunidad no solo de trabajar en varias lenguas, en varias culturas, sino también de trabajar en varios géneros. Uh -huh. Y casi en cada país ha sido un género, por así decirlo. Ahora, afortunadamente, pues he estado haciendo saltos entre diferentes géneros. Y de hecho en Wildlines pues tienes acción, tienes drama, tienes comedia, tienes, pues eso, no sé llamarlo, historia romántica o de amor. Entonces tengo mucha suerte. Cada cultura es completamente diferente, pero al final todos somos humanos, es decir, hay un denominador común. Es más, bueno, saber comportarse, por así decirlo, saber cómo llevar a cabo tu trabajo en una cultura que es completamente diferente. Parece la misma, pero culturalmente somos muy diferentes. Evidentemente ahora está todo un poquito parado, pero no sé si estás trabajando en algún proyecto nuevo, si tienes algo pues, de un corto o medio plazo ahora mismo. Bueno, sí, como tú dices, ahora está todo, a nivel de producción está todo parado. Yo me considero afortunado porque estuve muy ocupado el año pasado, entonces este tiempo me lo estoy tomando desde el punto de vista, siendo muy positivo, estoy diciendo, mira, pues tengo ocasión también de descansar un rato. Y lo que sí que está ocurriendo, que esto no se ha parado, es el desarrollo. Entonces, pues los proyectos se siguen desarrollando. Yo escribo con colaboradores y, bueno, pues es donde uno
concentra el tiempo ahora en desarrollar proyectos, esa idea que querías escribir que nunca tenías tiempo, pues de repente ahora dices, pues tengo tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido me siento afortunado porque he podido disfrutar de este momento, ¿no? No, obviamente no es así para todo el mundo, lo cual es muy duro. Y ya para terminar, bueno, para dejarte disfrutar del día, que allí todavía te queda mucho, a todos los artistas, directores, actores que estamos entrevistando les estamos pidiendo una recomendación para esta cuarentena, bueno, aquí ya un poquito desescalada, pero ¿qué filmografía, qué director o qué película le recomendarías a nuestros lectores? Bueno, la verdad es que hay tantas, no sabría por dónde empezar. Tampoco sé muy bien qué es lo que hay disponible allí. Yo lo que recomendaría a la gente es que busque la película de sus sueños, es decir, esa película que vistes que te gustaba tanto, ese director que te gustaba tanto, búscala, es decir, ahora tienes muchas plataformas, Netflix, Criterion, en España creo que tienes otras, Film o algo así, creo que se llama una. En fin, creo que ahora se encuentran las películas que antes no se encontraban. Entonces yo personalmente estoy disfrutando ahora mucho viendo películas clásicas, películas que normalmente uno no tiene tiempo para ver porque está ocupado, pues las estoy viendo. Películas también, por ejemplo, recientemente vi Chernobyl, que está muy bien, está en HBO. Pero debo decir incluso en películas que no me esperaba que iba a ver. Netflix, por ejemplo, hay una gran variedad de productos aparte. Y bueno, uno puede explorar, hay muchas cosas, obviamente La Casa de Papel, también de Alex Pinas he tenido tiempo de ponerme al día, porque estaba rodando mientras ellos estaban rodando y no había manera de ver los capítulos anteriores. Y bueno, te digo, igual a lo mejor La Casa de Papel, si falta alguno que todavía no la ha visto, igual pueden aprovechar y verla ahora. Sí, sí, que la vean, porque eso, bueno, igual, y White Lines, evidentemente. Y por supuesto, Guayla. La de Espina, yo creo que hay que darle siempre prioridad. Pues nada, Luis, muchísimas gracias. Yo creo que con esto, perfecto, vamos, genial. Me Que alegro. vaya muy bien, que las cosas mejoren y que se puedan sacar adelante los proyectos. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente, hasta luego. Hasta Chao. luego.